COES y del Doctorado de Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bellos, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el aula magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También agradecemos a quienes nos siguen vía streaming y quienes se encuentran reunidos en su sede para seguir la conferencia de la destacada politóloga Chantal Mouffe, titulada Pensar la democracia desde una perspectiva hegemónica. Les recordamos que pueden realizar sus comentarios en redes sociales con el hashtag ChantalMouffeCoes. Para dar inicio en esta actividad, dejo con ustedes al señor Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días. En nombre del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, quiero darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día. En primer lugar, quiero saludar y agradecer a nuestra invitada Chantal Mouffe por la excelente disposición e interés en venir desde Inglaterra para dictar esta cátedra. Esta presentación se titula Pensar la democracia desde una perspectiva hegemónica. Esta actividad ha sido posible gracias al trabajo de colaboración entre el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social y de diversas instituciones a las que agradezco su presencia. El programa de doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, representado por su director Mauro Basaure, la Fundación Alemana Friedrich Ebert y Revista Trama, representada por Arlette Gay, la Fundación Chile 21, representada por su presidente honorario Carlos Ominami. Cuando hicimos el anuncio de Chantal Mouffe dictaría una cátedra en nuestro país, el evento despertó un interés extraordinario. En efecto, en pocos días teníamos cerca de 1.000 personas interesadas en asistir a esta actividad. La alta respuesta para mí no es otra cosa que el atractivo que despierta la obra y la persona de quien es nuestra invitada. Chantal Mouffe es filósofa y politóloga de origen belga, asentada en Londres, donde es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Westminster. Es creadora del pensamiento político por-marxista que desarrolló desde los años 70 junto al filósofo Ernesto Laclau. En nombre de COES y de todas las instituciones organizadoras, le doy la más cordial bienvenida al público presente hoy, así como a quienes nos acompañan vía streaming desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y a quienes siguen esta transmisión desde otros lugares. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director. A continuación, dejamos con ustedes al investigador Mauro Basaure, director del Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Aquí hay un computador ya. Bueno. Muy buenos días. Me sumo sin duda a las palabras de agradecimiento de Dante. Le doy la bienvenida también en mi rol de director del doctorado, una de las organizaciones que está partícipes de esta actividad. Yo difícilmente puedo recordar otra instancia, efectivamente, como lo decía Dante, en que la cooperación interinstitucional haya sido tan cooperativa, ¿no? Me refiero a Friedrich Ebert, a Chile 21 y a lo que hemos vivido en estos días, que han sido muy, muy ricos también en la parte organizativa. Esta actividad tiene sin duda una historia reciente. Chantal estuvo con nosotros en noviembre de 2014, realizó una conferencia y nos otorgó una entrevista muy aclaradora sobre su trabajo. Ustedes la pueden revisar en YouTube, va a salir prontamente publicada en un libro en Chile en siglo XXI, Antropos, eso no te lo había comentado Chantal. Efectivamente la van a poder revisar los que no lo hayan hecho. Y ahí en esa entrevista ella hace una distinción que me pareció muy, muy importante para entender su obra. Es una distinción entre la democracia radical, por un lado, el concepto de democracia radical, y por otro lado la idea de democracia agonista, que ella misma explica en esta entrevista que tiende a ser confundida como
conceptualización, ¿ya? Dicho esto muy rápidamente, la primera de las ideas, la idea de democracia radical, tiende a referir a Chantal Mouffe en tanto activista intelectual. Ese es un concepto que a ella le gusta usar para definirse a sí misma, una activista intelectual, más que profesora universitaria o intelectual de izquierda u otro apelativo, comprometida, digo, con un proyecto político de una socialdemocracia radical, ¿ya? O de reformismo radical. El segundo concepto, el de democracia agonista, por su parte, tiende a referir más directamente a una Chantal Mouffe en tanto pensadora de la democracia, en tanto que un marco en que diferentes puntos de vista y proyectos políticos alternativos, incluyendo el propio de una democracia radical, el que acabo de mencionar, puedan tener lugar y luchar por devenir hegemónicos en un marco no violento, ¿ya? Esos dos conceptos, democracia radical y democracia agonista, de alguna manera me permiten a mí articular, darle un marco a la actividad de hoy, ¿sí? Partamos por el primero. En tanto activista intelectual de un proyecto social democrático o de reformismo radical, ese concepto nos retrotrae sin duda al 2014, a la actividad que tuvo acá, en la conferencia que se tituló El desafío de los recientes movimientos de protesta a la democracia representativa. A diferencia de hoy, el 2014, en esa época, aún se vivía en Chile la efervescencia de los movimientos sociales del 2011. El segundo gobierno de Bachelet todavía no terminaba su primer año, no cerraba su primer año, y de todo eso Chantal sin duda estaba muy enterada, pues ella, una cosa que la caracteriza a quienes la conocen, está muy atenta al estado del arte, de la política en los diferentes países, y quiso realizar sin duda en esa oportunidad un aporte a la bullente reflexión política que Chile estaba viviendo. Ello con una charla sobre el vínculo entre los movimientos sociales y los partidos políticos, un vínculo que hasta el día de hoy ella considera necesario, importante, si se quiere realmente forjar un poder contrahegemónico. Hoy las cosas sin duda son distintas, ¿no? A pocos años. Y eso no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Michael Sandel denunciaba hace unos días en Berlín que pese a la miserable valoración positiva que recibe Trump en las encuestas, los demócratas están lejos aún de siquiera empezar a balbucear un programa alternativo, un contraprograma. Más bien parece estar esperando que Trump caiga por su propio peso para retomar en algún momento el gobierno. Chantal Mouffe viene de referirse hace un par de semanas, nos mandó una de sus presentaciones en un medio que se llama Mémoires de lutte, Memorias de las luchas, a cómo ella ve que se confirma cada vez más la crisis de la socialdemocracia europea en los magros resultados en las elecciones de los últimos años de sus partidos más emblemáticos, el movimiento socialista panhelénico en Grecia, el Partido del Trabajo en los Países Bajos, el PSOE en España, los partidos socialdemócratas en Alemania y Austria, el PS en Francia, el Partido Democrático en Italia. Y esto se suma sin duda a lo ocurrido en América Latina con los gobiernos de izquierda, la situación del Podemos en España, etcétera. No es un misterio para nadie que hoy en Chile, a diferencia del 2011, también se respira más bien un aire de desencuentro y una cierta desorientación en el mundo de la centroizquierda y la izquierda. Con Carlos Ominami, debo decir acá y reconocerlo como el gran artífice de la venida de Chantal Mouffe a Chile. Nos preguntábamos no hace mucho en un café por ahí si no era este escenario de desconcierto uno de los factores que influía en la extremadamente masiva respuesta que tuvimos apenas anunciamos esta actividad, como lo acaba de recordar Dante. Largamente, de hecho, más masiva que la del 2014, hay que decirlo. Nos preguntábamos si esta conferencia no era solamente una más entre muchas otras, sino que una que estaba marcada por la urgencia de una reflexión profunda sobre la teoría y la práctica de la crítica y el pensamiento progresista democrático en un contexto donde la euforia política colectiva del postmovimiento 2011 ha sido reemplazada, yo diría, no solo por la reafirmación del status quo, sino también por cierto desarme de la crítica, una cierta conciencia de que la crisis actual no es solo una crisis de la política en tanto sistema político, sino peor aún de la creencia que
la creencia en lo colectivo, en lo público, y la confianza en quienes quieren representar eso que es público y colectivo. Lejos, sin embargo, de una mirada catastrofista, y esto también es una característica de nuestra invitada, MUF no cesa de hacerse preguntas y propuestas, las que se anclan sin duda a procesos y contextos concretos. Como a ella le gusta decir, hay que pensar no sobre el contexto, sino en el contexto. En este espíritu, hoy, por ejemplo, sigue muy de cerca lo que ocurre en Gran Bretaña con los laboristas bajo la dirección de Jeremy Corbyn y el movimiento Momentum, fundado hace poco, en el 2015, que al revés de lo que ocurre en el resto de Europa, hoy se encuentra en directa progresión. Más aún, ella está a punto de sacar un libro de intervención política en el que, dado un momento histórico que ella define como populista, identifica lo que define como un populismo de izquierda, en tanto una especie de antídoto a los populismos de derecha que hoy amenazan las democracias en muchas partes del globo. Ese libro lo estamos esperando, es de pronta publicación en varios idiomas, incluyendo el castellano. Es difícil pensar en otra intelectual que reúna en sí tanto conocimiento de contexto en los diferentes países sobre procesos políticos y al mismo tiempo una propuesta conceptual debatida en los círculos intelectuales más exigentes de la actualidad. Es esa mezcla entre teoría y praxis, si ustedes quieren, la que hace de Chantal Mouffe una invitada especial y a esta conferencia una instancia privilegiada para quienes buscan claves interpretativas para comprender las alternativas que tiene la teoría y la praxis política del progresismo hoy en nuestro contexto. Pero también hay una Chantal Mouffe, según la distinción que hice al principio, que es una activista intelectual que promueve un concepto de democracia que ustedes conocen como democracia agonista, una idea agonista de democracia, donde proyectos como el mismo reformista radical de Mouffe, así como otros, encuentran cabida en el marco de una lucha por la hegemonía. Esa Chantal Mouffe ha realizado una propuesta conceptual en la que varios de nosotros en el COES y en nuestro programa de doctorado tenemos un tremendo interés. Desde su primera visita en 2014 nos persigue la idea de que su trabajo conceptual es un buen candidato para pensar e investigar la relación entre cohesión y conflicto, que son los dos conceptos claves de nuestro centro, que es una tarea que debemos realizar aún dentro del marco de una agenda teórica para el COES. Nos preguntábamos si una democracia pensada en perspectiva hegemónica es una formulación que coincide con un concepto de cohesión que suponga el conflicto necesariamente y no como algo distinto al conflicto, a la cohesión. Nosotros ya en las múltiples conversaciones con Chantal hemos empezado esta discusión. El concepto de cohesión sin duda es un concepto externo a la tradición a la que pertenece Chantal, pero una de sus características sin duda es la apertura a otras tradiciones, a discusiones, de manera que no me cabe duda que posiblemente tengamos ahí un encuentro conceptual y de trabajo a futuro con ella, que parte hoy día sin duda con esta gran conferencia. Chantal, muchas gracias por estar acá. Ustedes, muchas gracias por participar de este espacio de colectivo de reflexión. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un placer estar de nuevo acá en Chile y en Santiago. Bueno, voy a un poco hacer algunas reflexiones sobre la política de tipo hegemónico, la situación actual, y terminaré haciendo alguna referencia al argumento que estoy desarrollando en el libro al cual se hizo referencia Mouro, que se llama Por un populismo de izquierda. Simplemente voy a tratar de darles ganas de saber más, porque evidentemente no se trata de hacer una presentación sobre eso, voy a hacer una cosa un poco más general, pero
de alguna manera quería también hablar de las cosas sobre las cuales estoy trabajando actualmente. Yo creo que la idea del populismo de izquierda, aunque lo tengo desarrollado a partir de la situación de la coyuntura europea, yo creo que también puede dar algunas ideas, proyectos para la situación latinoamericana y especialmente acá en Chile. Cuando concebimos el estado actual de la democracia, una de las afirmaciones con las que a menudo nos encontramos es la de que estamos en realidad en una condición postdemocrática. El significado expresado por una noción de postdemocracia, bueno, acá tengo que decir, no soy yo que desarrolló ese concepto, primero ha sido desarrollado por un politólogo inglés, Colin Crouch, en un libro que se llama justamente Postdemocracia. También encuentra uno el término de postdemocracia, aunque sea en una manera un poco distinta en el libro de Jacques Rancière sobre el disenso. Pero bueno, hay una especie de cosa que me parece que abordar a partir de varias perspectivas. Bueno, mi perspectiva sobre la postdemocracia es un poco distinta de la de Crouch, de la de Rancière, pero okay, todos vamos aceptando algo que es característico de la situación actual. Porque en realidad el significado expresado por esa idea de postdemocracia es que las democracias modernas, manteniendo la fachada de los principios democráticos formales, se encuentran en realidad controladas por élites privilegiadas. Es decir, que de alguna manera eso es un argumento que estoy desarrollando en mi libro, es que nuestras, bueno, acá evidentemente es algo muy particular para la situación europea. Estoy afirmando que los países europeos se están oligarquizando. Evidentemente, el problema de la oligarquía en América Latina ha sido un problema con ustedes desde hace más tiempo, pero en Europa no era así. Estamos realmente en un proceso, algunas personas dicen un proceso de latinoamericanización, en el sentido que estamos oligarquizando esas sociedades. Y a eso justamente se refiere, de alguna manera, el concepto de postdemocracia, que a pesar de que se habla todavía, se mantienen, digamos, las cosas, las apariencias de la democracia, pero no estamos realmente en sociedades que uno puede llamar democráticas, y bueno, voy a desarrollar eso en algún momento. La aplicación de las políticas neoliberales, bueno, evidentemente es el neoliberalismo que está al origen de esa situación postdemocrática, han llevado a la colonización del Estado por parte de intereses corporativos, tomándose ahora las decisiones políticas cruciales fuera de los canales democráticos tradicionales. Este hecho se sitúa en el origen de la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, y eso evidentemente se manifiesta en la creciente fenómeno de despolitización, pero también el problema de la abstención, ¿no? Es un problema en Europa que ha estado creciendo la abstención mucho en los últimos años. Bueno, eso particularmente es el análisis que presenta Colin Crouch. Y coincido evidentemente con muchos aspectos de ese análisis, pero yo considero que cuando examinamos las razones de ese fenómeno de postdemocrático, y sobre todo cómo vamos a plantearnos cómo se puede revertir esa tendencia, es importante destacar el papel que los partidos de izquierda han desempeñado en el proceso de desafección con la política democrática. Y eso me parece que es un aspecto que Colin Crouch no toca realmente. Y realmente, bueno, si uno va a hablar de la izquierda, a partir de la izquierda, y es el caso para mí, quiero también examinar, bueno, en qué manera nosotros somos en parte responsables. Uno no puede decir simplemente, es el neoliberalismo. Claro que es el neoliberalismo, pero también de alguna manera la izquierda tiene una cierta responsabilidad en el hecho que ese neoliberalismo se ha establecido de manera tan hegemónica. En un libro que ha sido publicado ya hace varios años, que se llama En torno a lo político,
He examinado las razones de lo que yo llamo ya la perspectiva post-política, la cual se ha vuelto dominante en las sociedades democráticas liberales. Bueno, de nuevo, insisto, mi reflexión básicamente es a partir de la situación europea, pero yo creo que eso también tiene cierta resonancia en América Latina. Y en el torno a lo político, he argumentado que esa pospolítica está vinculada con el giro al centro realizado por los partidos socialdemócratas en Europa en las últimas décadas. Una estrategia que bajo el tema de la tercera vía fue elaborado inicialmente en Gran Bretaña por Anthony Giddens en el seno del nuevo laborismo británico y evidentemente eso fue puesto en práctica por Tony Blair. Yo creo que allá es realmente, me parece, el principio del hecho de que la socialdemocracia abandonó lo que tendría que haber sido su objetivo y entonces, bueno, se ha vuelto, hoy día, por ejemplo, uno dice, bueno, esos partidos llamados socialdemócratas en realidad ya no tienen nada de socialdemócratas, son social liberales. Bueno, por ejemplo, es evidentemente lo que pasó en Francia con Partido Socialista, con François Hollande, ¿no? Eso me parece que es importante reconocer que empezó en Gran Bretaña, pero después en todos los países europeos la socialdemocracia se convirtió al neoliberalismo. Según el enfoque porque eso fue teorizado por Anthony Giddens y también en Alemania, en cierta manera, por Ulrich Beck. Y según ese enfoque, las sociedades occidentales, ellos dicen, han entrado en una segunda etapa de la modernidad, una modernidad que llaman reflexiva, donde el modelo adversarial de la política, ellos reconocen que ese modelo existió, fue importante en cierto momento, pero en lo que era lo que ellos llamaban la modernización simple, ¿no? Antes, digamos, del hecho en el cual hubo las revoluciones tecnológicas, eso hoy día la situación es realmente diferente y estamos en una segunda modernidad. Entonces, el argumento es, bueno, la modelo adversarial funcionaba en la primera modernidad, pero hoy día se ha vuelto obsoleto. Giddens afirma, por ejemplo, y eso tiene un libro que se llama Más allá de la izquierda y de la derecha, que hay que, a partir de eso, examinar un nuevo tipo de política, que él llama de centro radical, una política que trascienda la anticuada división entre derecha y izquierda. Bueno, como lo decía, ese punto de vista fue adoptado posteriormente por otros partidos socialistas o socialdemócratas que comenzaron todos a presentarse como de centro-izquierda. Es muy interesante de ver cómo ya no se afirmaban como de izquierda, sino de centro-izquierda. Bajo la pretensión de modernizar el proyecto socialdemócrata para adoptarlo al mundo globalizado, los partidos de centro-izquierda en realidad simplemente capitularon frente al neoliberalismo. Convencidos de que no había alternativa a la actual forma globalizada del capitalismo financiero, aceptaron el marco establecido por la hegemonía neoliberal. Eso me parece realmente lo que está al centro de esa conversión que aceptaron. Bueno, recuérdense que Margaret Thatcher decía, there is no alternative, por eso es que se llamaba Tina. Bueno, eso finalmente fue aceptado y uno encuentra todavía muchos partidos socialdemócratas que dicen, bueno, no hay alternativa al modelo neoliberal, lo único que podemos hacer cuando llegamos al poder es, bueno, tratar de humanizarlo un poco más de redistribución, pero realmente pensar que pueda haber una alternativa a esa forma de hegemonía, eso es lo que realmente hay que poner en cuestión, ¿no? Es decir, eso es, y hoy día, por ejemplo, uno encuentra todavía ese tipo de reflexión en Francia con el gobierno de Macron, ¿no? Es todavía una cosa muy central, si uno puede llamar todavía de izquierda en ese caso, evidentemente.
habiendo abandonado cualquier intento de desafiar las relaciones de poder existentes, de eso me parece realmente lo que está al centro de esa nueva perspectiva, la propuesta entonces es, como lo decía, humanizar, hacer, por ejemplo, yo hace varios años había escrito un artículo que se llama Tony Blair, Thatcherismo con una fase humana, ¿no? Porque evidentemente lo que pasó en Gran Bretaña, y en ese sentido indicaba una cierta tendencia. Por eso es que a mí me parece muy interesante ver lo que pasa hoy con Jeremy Corbyn, porque de alguna manera, si lograra Jeremy Corbyn poner en práctica su programa, eso representaría para Gran Bretaña un corte tan radical como lo que representó el venir al poder de Margaret Thatcher y la instalación de una hegemonía neoliberal. ¿No? Creo que sería un corte en una dirección completamente opuesta. Pero creo que estamos en el momento en el cual justamente, por eso que yo insisto mucho sobre la posibilidad de romper con esa hegemonía neoliberal y hay que entender exactamente cómo se estableció, cómo se fue sedimentando esa hegemonía neoliberal para poder justamente ver cómo uno puede romper con ella. Entonces, lo que es esa idea que realmente no hay alternativa a la globalización neoliberal es la razón por la cual no se puede finalmente distinguir de manera significativa las políticas de centro-derecha y de centro-izquierda, ¿no? Y eso es lo que llamo la pospolítica, que no hay realmente ninguna posibilidad para los ciudadanos de votar para una alternativa. Bueno, mi opinión es que ese consenso en el centro tiene consecuencias muy negativas, evidentemente, para la política democrática. Contrariamente al hecho de que nos presentan, bueno, eso era un tema central de Giddens, no hay más alternativa, no hay más alternativa, entonces no hay, pero eso no es visto como una cosa negativa, está visto como un progreso para la democracia, porque ya no hay antagonismo, ¿no? Decían la democracia se ha vuelto más madura, Tony Blair decía, bueno, ahora somos todos de clase media, podemos entendernos, es decir, eso realmente me parece que es una cosa contrariamente a lo que dicen, eso no es un progreso para la democracia. Yo de alguna manera quiero recordarles que el entorno a lo político, bueno, fue publicado originariamente en Inglaterra en el 2005, y en ese momento, bueno, todavía no había tantos partidos de populistas de derecha en Europa. Bueno, estaba el FPÖ, el Partido de la Libertad en Austria, estaba el Front National en Francia, pero con el padre, Jean-Marie Le Pen, y mi argumento en ese momento era, bueno, contrariamente a lo que se anuncia, eso no es bueno para la democracia, es que no haya alternativa, porque eso va a crear el terreno para el desarrollo de los movimientos populistas de derecha. Bueno, yo creo que en ese sentido tenía razón, porque uno ahora, 20 años después, ve que sí, es exactamente lo que ha pasado. Ahora hay partidos populistas de derecha en todos los países europeos prácticamente, ¿no? Es así que me parece que hay que ver lo negativo que tiene para la democracia esa idea de que no hay alternativa a través de los partidos democráticos. Yo considero que en el debate sobre la postdemocracia, el papel desempeñado por esa situación que yo llamo postpolítica no se considera en toda su dimensión. Por supuesto, es necesario comprender las transformaciones del sistema capitalista que han proporcionado las condiciones económicas para el éxito de la globalización neoliberal. Pero este hecho no explica sistemáticamente y de manera, digamos, automática las razones de la desaparición de un rico debate democrático en torno a las diferentes formas en las cuales se pueden organizar las relaciones sociales
y las instituciones políticas. Es decir, no hay, eso evidentemente es una tesis que venimos defendiendo desde hegemonía y estrategia socialista, que lo económico no traduce necesariamente al nivel político, que hay, digamos, una especificidad de lo político para articular ciertas demandas en una dirección o en la otra. Entonces, el hecho de que hubo a nivel económico, evidentemente, un desarrollo de la globalización neoliberal, eso no automáticamente no justifica que se haya desaparecido el debate. Hubiera podido, al contrario, crear un debate mucho más fuerte de resistencia contra eso. Pero no fue lo que pasó, y allá es donde me parece que hay que reconocer la importancia de que ha jugado el abandono por la izquierda de una visión alternativa. Eso me parece que eso es el punto sobre el cual quiero enfatizar. Y por eso es que yo creo que hay que reconocer la responsabilidad de los partidos de izquierda en el desarrollo que está al origen del éxito de los partidos populistas de derecha, porque han abandonado, y en muchos países europeos, han abandonado la clase obrera, las clases populares. Y entonces, bueno, la manera en la cual se han concentrado sobre la defensa de las clases medias, y entonces, bueno, esas clases, bueno, en el caso de Francia, por ejemplo, está absolutamente claro que el éxito de Marine Le Pen viene en gran parte por el hecho de que ha habido en las zonas, digamos, que han sido más afectadas por la globalización neoliberal, son las zonas donde realmente el partido de Marine Le Pen se ha desarrollado más, pero eso es porque los partidos socialistas han abandonado. Ellos están, y uno tiene que entender lo que pasa allá, porque en la medida en la cual uno considera, bueno, que no hay alternativa a esa globalización, entonces, ¿qué discurso puede tener respecto de los grupos sociales que son los perdedores de esa globalización neoliberal? Evidentemente, no tienen discurso. Y por eso es que preferieron justamente mirar de otro lado y no tratar de... No tienen nada que decir a esos sectores. No se puede ponerles una alternativa. Entonces, por eso es que crearon el terreno para que también partidos populistas de derecha puedan dirigirse y articular en una manera xenófoba, nacionalista, restringida, esas demandas. Es decir, eso es un argumento que es muy importante en el libro que acabo de terminar sobre el populismo de izquierda y la necesidad justamente de ofrecer una alternativa a esa tendencia, digamos, de dejar, abandonar las clases obreras al populismo. Hay un libro, no sé si ha traducido en castellano, pero que me parece extremadamente interesante para mostrar. Eso es un libro de un sociólogo francés que se llama Didier Eribon, Retour a Reims, Regreso a Reims, donde él muestra precisamente cómo porque es algo que no quiero entrar demasiado en detalles sobre eso, pero no hay tiempo acá, pero él regresa, el regreso a Reims, es alguien que viene de Reims, es una región de Francia, 20 años después de haber dejado Reims, él regresa allá y se da cuenta con horror de que todo el medio en el cual él había vivido, que era un medio, la familia era la familia comunista, están todos ahora votados para el Frente Nacional. Y entonces él hace un estudio tratando de entender lo que ha pasado. Y él muestra, bueno, sí, es que han sido abandonados por los partidos socialistas. Y entonces, bueno, claro, los únicos que realmente trataban de ocuparse de esas clases que sufrían de los perdedores de la globalización, bueno, evidentemente es lo que explica que se hayan tornado, que han mirado hacia los partidos populistas de derecha.
bueno, me parece que eso indica que hay que absolutamente reconocer que la política democrática no puede ser una política, digamos, de consenso, que no hay alternativa. Es necesario, justamente, para mí eso es una cosa que desarrollo en muchos de mis libros, la política democrática tiene que ser de naturaleza agonística, es decir, que los ciudadanos, cuando van a votar en las elecciones, deben tener la posibilidad de escoger entre alternativas que son alternativas reales, de proyectos distintos. Si no existe eso, si justamente centro-derecha y centro-izquierda no ofrecen alternativas, bueno, uno no puede realmente hablar de democracia. Y entonces, por eso es que yo enfatizo que la política consensual de la tercera vía ha contribuido a la desafección política, que está justamente en el centro de nuestra condición postdemocrática, ¿no? Porque cuando los ciudadanos no sienten que pueden tener una voz en las decisiones fundamentales que conciernen sus asuntos cotidianos, que las cuestiones políticas no son tratadas por expertos, bueno, ya que evidentemente son considerados como de naturaleza técnica, las instituciones democráticas pierden su esencia y su legitimidad. Por eso se ven amenazadas. Yo creo que de nuevo acá es muy fácil entender cómo funciona eso, porque, bueno, si no, y por qué hoy estamos viviendo en una situación en la cual la política realmente, en cuanto de posibilidad de escoger, se ha desaparecido. Pero porque si uno imagina que no hay alternativa, ¿no? al orden existente. Entonces, quiere decir que las decisiones que uno puede llamar realmente políticas, pero una decisión política es una decisión donde realmente hay una posibilidad de escoger. Sí, eso evidentemente desaparece. Entonces, quiere decir que en la cantidad se vuelve una cuestión de técnica, la política. No hay decisiones importantes que se puedan hacer y en ese caso, bueno, es mejor si los problemas políticos son simplemente problemas técnicos, bueno, en ese caso es mucho mejor que sean tratados por expertos. La ciudadanía no debe tener nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay una progresión lógica entre decir no hay alternativa, bueno, en ese caso no hay realmente, ¿para qué se va a tener un debate democrático si no hay alternativa? Bueno, digamos que los expertos que decidan. Bueno, por ejemplo, de nuevo, Tony Blair decía, bueno, no hay una política económica de izquierda y una de derecha, hay una política económica buena y otra mala, ¿no? Es decir, bueno, y entonces realmente los ciudadanos no deben tener voz en eso. Eso me parece que es una cosa realmente muy, muy negativa para la democracia, porque evidentemente las elecciones se reducen a aprobar de forma rutinaria medidas impuestas por una diversidad de actores cuyos intereses no son sometidos a la rendición de cuentas y entonces el proceso democrático realmente pierde su razón de ser. Es cierto que nuestras sociedades todavía se llaman democráticas, pero ¿cuál es el significado de la democracia en ese periodo postpolítico? Bueno, yo en otro libro, La paradoja democrática, he tratado de examinar la naturaleza de la democracia liberal pluralista y puse de relieve la tensión existente entre sus dos principios éticos, porque para mí cuando yo hablo de modelo liberal democrático, yo quiero insistir sobre que no es liberal en el sentido político. No hablo del capitalismo democrático. Digo que es muy importante distinguir también entre liberalismo económico y liberalismo político. Porque para mucha gente van necesariamente juntos. Entonces, si uno va a poner en cuestión el liberalismo económico, automáticamente hay que poner en cuestión las instituciones de la democracia liberal. Pero eso me parece un error muy, muy grave. La democracia liberal, si uno entiende justamente, y eso es el argumento que yo hago en la paradoja democrática, es una articulación de dos tradiciones. La tradición liberal, en el sentido político, el Estado de Derecho,
la división de los poderes, la defensa de los derechos humanos. Bueno, eso es una cosa muy positiva. Y eso articulado con la tradición democrática que es centrada sobre la idea de igualdad y de poder del pueblo, digamos, soberanía popular, ¿no? En realidad es un argumento que hace el filósofo político canadiense C.B. Macpherson en un magnífico pequeño libro que se llama The Life and Time of Liberal Democracy, la vida y el tiempo de la democracia liberal, donde él muestra cómo esa articulación se fue creando a través de las luchas conjuntas de los liberales y de los demócratas contra el absolutismo. Es decir, que contrariamente a algunas tesis que uno encuentra en teóricos políticos, no hay una unidad necesaria entre esa tradición liberal y la tradición democrática. Es una unidad que se ha creado históricamente y que es de naturaleza contingente. Eso tiene mucha consecuencia para el examen de nuestra situación postdemocrática y volveré sobre eso en algún momento. Entonces, como dice Macpherson, a través de ese proceso, el liberalismo se ha democratizado y la democracia se ha liberalizado. Pero siempre, y eso me parece que es importante reconocerlo, hubo una tensión entre las exigencias de libertad y las exigencias de igualdad. Porque no hay manera de resolver completamente, si una perfecta libertad y una perfecta igualdad no pueden existir juntas. Siempre va a haber un elemento que es el dominante, ¿no? En filosofía uno lo llama una relación lexical. Es decir, por ejemplo, en un momento era el principio de igualdad que dominaba, en otros era el momento de la libertad. Pero es eso justamente, la política democrática en los dos últimos siglos ha sido una lucha agonística entre esos dos principios. Y eso en realidad es una cosa que daba esa lucha agonística era exactamente en que consistía la política democrática. Lo que ha pasado, y eso me parece que es una cosa realmente que explica muchos de los problemas que vivimos hoy día, es que bajo la hegemonía del neoliberalismo, la tradición liberal se ha vuelto tan dominante que todo lo que tiene que ver con la tradición democrática, es decir, igualdad y soberanía popular, ha sido realmente eliminada. Es decir, en el discurso de la llamada izquierda entre comillas, como dicen la gente de Podemos, es realmente algo que la gente dice, bueno, pero soberanía popular, eso es en tiempos de globalización, es una idea obsoleta. Y la idea de igualdad también ha sido eliminada de muchos discursos de la izquierda, por ejemplo, de nuevo para hablar del caso británico, en el discurso de Blair no se hablaba más de igualdad, sino de escogencia. Entonces, bueno, la izquierda iba a permitir a los individuos escoger su escuela, escoger su médico, pero la idea de que el objetivo de una política de izquierda es realmente crear, fomentar, digamos, con progresos en cuanto a la igualdad, ha sido completamente eliminado. Y por eso es que hoy día, bajo lo que llamo la situación postdemocrática, la democracia se entiende ahora simplemente en términos de Estado de Derecho y justo elecciones. Todo lo que tiene que ver con la soberanía popular ha sido absolutamente eliminado como decía, idea obsoleta. Por ello, todos aquellos que resisten el mandato de los élites y que insisten en la necesidad de volver a dar al pueblo la posibilidad de decidir, bueno, esos están descartados como populistas.
decir, eso me parece que es una cosa que explica la razón por la cual el término de populista está en general entendido de una manera tan negativa, es porque los que defienden el statu quo, todos los que ponen en cuestión la idea de que no hay alternativa, están descualificados en tanto que extremistas, en cuanto que populistas. Yo creo que hay que realmente luchar contra eso, porque si uno quiere volver a darle vida a la democracia, hay que desarrollar la idea de que hay alternativas y que hay que crear las condiciones para que los ciudadanos puedan, cuando van a hacer elecciones, tener la posibilidad de escoger entre proyectos distintos. En mi opinión, lo que ha pasado es que ese desplazamiento de la tradición democrática por la tradición liberal es justamente lo que está al centro de la condición postdemocrática. Y eso evidentemente se manifiesta por el hecho de que las consignas principales en la política, uno habla de imparcialidad, de equidad, de inclusión, pero como lo decía hace un momento, todo lo que tiene que ver con la igualdad, eso no es central en el discurso de los partidos socialistas y socialdemócratas. Eso evidentemente, una explicación de eso tiene que ver también con el colapso del comunismo y el hecho de que no se ha de alguna manera identificado la lucha por la igualdad como el igualitarismo, ¿no? Decir que no, eso es un modelo soviético y eso es un valor que no hay que defender, hay que abandonar eso. Yo creo que hay que poner eso en el contexto de lo que ha pasado justamente con la caída del régimen soviético. De alguna manera hay algo irónico allá porque, como uno sabe, el comunismo y la socialdemocracia eran, enemigos, hermanos enemigos, si uno quiere decir, pero siempre luchaban entre ellos. Uno hubiera podido pensar de que la caída del comunismo soviético iba justamente a reforzar la tradición, darle una vigencia nueva a la tradición socialdemócrata, pero eso no ha pasado. En realidad, la socialdemocracia ha caído, al mismo tiempo ha sido muy afectada por la caída del comunismo, porque la idea de igualdad ha sido identificada con el igualitarismo soviético y entonces eso me parece que también hay que tener en cuenta cuando uno va a tratar de ver cuáles son las razones por las cuales la socialdemocracia realmente se ha movido hacia el centro. Y como la idea central, el valor central de la socialdemocracia, tanto que proyecto de izquierda, era evidentemente lo que tenía que ver con la igualdad y la democracia, el poder del pueblo. Entonces, quiere decir que la columna vertebral de la visión del mundo de la socialdemocracia y de la izquierda ha sido puesta en cuestión y entonces eso les ha llevado a ser incapaz de concebir una alternativa a la globalización neoliberal. Como consecuencia de ese consenso en el centro, actualmente estamos viviendo, y de nuevo, digamos, habló del caso europeo, pero yo creo que también puede tener alguna repercusión para otros países, una crisis de representación, ya que se priva a los ciudadanos democráticos de un debate agonístico y no pueden hacer oír, expresar demandas alternativas. Sin abandonar esa política consensual de la tercera vía, no hay esperanza de escapar a la tendencia postdemocrática, que está, como lo acabo de mostrar, al origen de la progresiva irrelevancia de las instituciones democráticas. Así es necesario luchar contra el desdibujamiento de las líneas entre izquierda y derecha. Ese factor, a pesar de los que
pretenden los teóricos de la tercera vía, lejos de constituir un progreso, ¿no?, llevando a una sociedad reconciliada, en realidad está al origen de la desaparición de esa distinción entre derecha y izquierda. Es urgente, a mi modo de ver, revivificar el proceso democrático y eso se va a hacer únicamente por partidos de izquierda que van a llevar una lucha contrahegemónica que vaya a contestar el intento neoliberal de destruir las instituciones centrales del estado de bienestar y la privatización de la vida social en su conjunto y tratar de instalar las reglas del mercado. Es decir, bueno, en algunos países europeos están más avanzados que otros. Por ejemplo, de nuevo para hablar de Francia, evidentemente había habido la revolución neoliberal, pero no se había completado de la misma manera que, por ejemplo, que en Gran Bretaña. Y en realidad lo que está pasando hoy día en Francia con el gobierno de Macron es él está tratando de realmente completar esa revolución neoliberal, porque el estado de bienestar, los servicios públicos en Francia están todavía más importantes de lo que hay en otros países. Entonces Macron quiere justamente, bueno, ahora quiere transformar muchos servicios públicos, quiere privatizar, y eso evidentemente es algo que hay que necesariamente resistir, y eso, por eso es que, por ejemplo, estoy muy en favor de movimientos como el de Jean-Luc Mélenchon en la France Insoumise, que ellos están oponiéndose no solamente a la perspectiva de Macron, pero también quieren ofrecer una alternativa a la estado de tercera vía implementada por el neoliberalismo. Bueno, hasta hace poco, el rechazo de ese consenso en el centro principalmente se había desarrollado desde los partidos populistas de derecha y se había articulado en un lenguaje xenófobo. Afortunadamente, hemos empezado a ver un tipo diferente de contestación, eso, digamos, empezó hacia los años 2011, y eso fue a través del desarrollo de distintos movimientos de protesta que son protestas que uno puede, aunque ellos no se identifiquen necesariamente de esa manera, como ver por movimientos de izquierda. Creo que con esas, evidentemente, por ejemplo, los indignados en España, pero también los distintos movimientos de como Occupy Wall Street, uno ha visto en los últimos, sí, todavía ni 10 años, pero que ya prácticamente van casi 10 años. Eso es el momento donde realmente hubo una contestación a partir de un lado progresista de del neoliberalismo. Y afortunadamente con esas manifestaciones hemos asistido a una aparición de otras formas de reacción mucho más loables contra el déficit democrático que caracteriza nuestras sociedades postdemocráticas. Porque una de las tesis que estoy defendiendo en mi libro es que, de alguna manera, yo sé que eso no es muy popular con algunas personas, hay que ver que detrás de los movimientos populistas de derecha hay reivindicaciones democráticas en el sentido de que son reacciones contra la postdemocracia. Son reacciones, son gente que dice, nosotros queremos tener una voz, como queremos poder participar. Evidentemente, lo que pasa es que esa voz, ese pedido de participar, de recuperar la democracia, puede ser articulada de manera distinta. Y ha sido articulada por la derecha de una manera que, por ejemplo, dice, bueno, queremos la democracia, pero la democracia
únicamente limitada para los nacionales, ¿no? Los inmigrantes no. Pero, y eso es una cosa que no entiende en general la izquierda, es que ellos dicen, no, pero la gente que vota, por ejemplo, en el caso de Francia, por Marine Le Pen, son gente que son necesariamente, inherentemente racistas, homófobos, sexistas, y uno no tiene que preocuparse de sus demandas, ¿no? Yo creo que eso es un error fundamental. Hay que ver que detrás, evidentemente no estoy diciendo que ninguna de esas personas que votan por esos partidos no sean racistas, bien, evidentemente que sí, pero por otra parte me parece que hay que ver que es el hecho de que no hay un discurso alternativo, no hubo hasta cierto punto, hasta recientemente, un discurso alternativo para tratar de articular esas demandas, de tener una voz de una manera progresista que explica a los partidos que los partidos populistas de derecha hayan tenido esos éxitos. A ver cuánto. Bueno, quiero acá, no sé por qué quiero. Bueno, hay todo un debate, simplemente lo quiero. Sí, me parece que tal vez sea relevante para Chile también eso, porque hay respecto de esos movimientos de protesta, ¿no?, que se han desarrollado no solamente en Europa, en otros países, desde los principios de los años 2010, 2011, hay todo un debate. Yo de alguna manera ya hice referencia a ese debate en la charla que yo di cuando estuve en Chile la vez pasada, pero quiero decir rápidamente algo sobre eso de nuevo, porque yo creo que tiene cierta relevancia todavía para la manera de concebir la política progresista hoy, porque hay dos tipos de interpretaciones de esos movimientos, ¿no? Muchos teóricos, particularmente los que están influenciados por el modelo del éxodo de Art-en-Negri, ven en esas movilizaciones recientes, digamos, una manifestación del poder de la multitud, dicen, un poder que construye nuevos modelos de relaciones sociales al margen de las instituciones tradicionales. Y estos autores celebran esos movimientos como la realización de lo común, presentando los campamentos, porque evidentemente es los movimientos que ocupan las plazas, movimientos de las plazas, como se llaman eso, como una prefiguración, dicen, de lo que ellos llaman una democracia absoluta. Para ellos, estos movimientos son característicos de las nuevas formas de lucha de los trabajadores precarios y es tipo de lucha que es típico del modelo post-fordista que se ha implementado también en las últimas décadas. Y, por ejemplo, ellos interpretan las demandas de los indignados españoles como lo que llaman una democracia presentista, ¿no?, la idea de democracia real ya. Es decir, no queremos tener nada que ver con las instituciones, no queremos tener nada que ver con los partidos, no tenemos nada que tenga que ver con sindicatos, simplemente la democracia presentista, una democracia en actu. Ellos, hasta algunos dicen que ni siquiera se trata de democracia directa, porque eso es todavía demasiado representativo, ¿no? Es una democracia in actu. Bueno, es una corriente que tiene cierta influencia dentro de movimientos que insisten que en realidad es a partir de los movimientos sociales que uno va a poder transformar la sociedad, que no hay que meterse en el Estado, ¿no? Eso. En agonística tengo un capítulo donde yo discuto justamente esa visión y yo estoy en contrario argumentado en favor de lo que llamo un involucramiento con las instituciones. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con la idea de que
realmente lo que hay que poner en cuestión es la democracia representativa y que ellos dicen, por ejemplo, que es un oxímoron la democracia representativa. Evidentemente hay una crisis del estado actual, diría yo, de la democracia representativa. Y la razón de eso es que no hay suficiente debate agonístico, porque para que haya realmente la posibilidad de dar una voz a los ciudadanos a través de las instituciones representativas, tienen que tener la posibilidad de escoger. Si no la tienen, evidentemente no es democracia. Pero lo que hay que hacer no es abandonar las instituciones representativas, sino instalar un debate agonista en esa, ofrecer varias alternativas en serio a los ciudadanos, ¿no? Por eso es que yo creo que no es una estrategia de éxodo, de deserción de las instituciones que uno tiene que seguir, sino una estrategia de compromiso con esas instituciones para transformarlas profundamente. Un proceso de radicalización de la democracia. Y eso requiere un proyecto progresista capaz de ofrecer una alternativa al consenso social liberal dominante en los partidos de centro-izquierda. Y es allá donde yo llego a mi argumento sobre el populismo de izquierda, porque justamente lo que yo estoy argumentando es que la manera, esa nueva manera de imaginar una política que yo sigo hablando de izquierda, pero yo reconozco de que hay un debate alrededor de eso. Por ejemplo, no sé si ha circulado acá el libro que yo he escrito con Íñigo Errejón de Podemos, que se llama Construir Pueblo. En realidad, la única divergencia que tenemos en ese libro es que Íñigo dice que él no quiere hablar de populismo de izquierda. Él quiere hablar de populismo progresista, o un populismo democrático. La razón para él de eso es que dice, y bueno, de una cierta manera yo entiendo por qué se ha llevado esa posición, porque es evidente que los indignados en España no se reclamaban en absoluto como de izquierda, ¿no? Porque para ellos la izquierda era el PSOE, la socialdemocracia, y no querían tener nada que ver con eso. Entonces el argumento que hay entre la gente que defiende un populismo progresista es decir, no, la distinción entre izquierda y derecha ha sido realmente, ha perdido todo sentido en la medida en la cual cuando la gente piensa en izquierda, piensa en la socialdemocracia que se ha vuelto social liberal, ¿no? Bueno, yo entiendo ese argumento, pero yo creo que de todas maneras hay otro sentido de la izquierda, que es un sentido, podemos decir, axiológico, que es, bueno, los valores de igualdad, de justicia social, y esas son cosas que uno tiene que seguir defendiendo. No puede simplemente abandonar eso, porque es cierto de que si uno entiende la izquierda en términos de categorías sociológicas, bueno, por ejemplo, una cosa que dice Podemos y que yo estoy muy de acuerdo, ellos decían, bueno, pero nosotros no queremos dirigirnos únicamente a la gente que se considera como siendo de izquierda. Nosotros queremos hablar también, convencer a la gente que ha tradicionalmente votado por el Partido Popular, porque pensamos de que esa gente también está sufriendo de todas las políticas de privatización del Partido Popular y que pueden ser ganados a un proyecto, digamos, de emancipador o progresista. Y que si vamos a presentarnos no, entonces con la izquierda, la gente no nos va a oír. Bueno, hay algo de verdad, evidentemente, sobre eso. Por ejemplo, en el caso de Francia, es muy interesante de ver cómo hizo dos campañas Jean-Luc Mélenchon. La primera en 2012, donde se presentaba el Front de Gauche, ¿no? Y simplemente era
trato de agrupar distintos grupos de izquierda. Bueno, le fue relativamente bien, pero en la campaña actual del año pasado, donde se presentó como la France insoumise, no como representando la izquierda, bueno, le fue mucho mejor, porque eso realmente, él está defendiendo una línea populista, una línea en la cual quiere articular toda una serie de demandas distintas que no vienen necesariamente de sectores que se consideran como de izquierda. Entonces, me parece que hay una cosa que es muy importante ver, la necesidad de no entender la izquierda en términos, digamos, sociológicos, como categorías que tienen que ver con gente cuyo interés necesariamente sea de izquierda. Pero que en ese sentido sí, me parece que es importante establecer la división, ¿no? la frontera política entre el pueblo y la oligarquía, que eso es la manera de construir una frontera política de tipo populista. Pero es uno también, y eso me parece que es importante para poder distinguir entre distintos tipos de populismo, que hay un populismo de derecha, o uno evidentemente puede decir, hay un populismo cuyo objetivo es de limitar la democracia, restringirla, y otro populismo que es un populismo que quiere radicalizar la democracia. Bueno, ese populismo que radicaliza la democracia, yo creo que se puede, y a mi punto de vista es importante, y presentarlo como un populismo de izquierda, un populismo que defiende realmente valores de igualdad y de participación popular. Bueno, quiero decir bueno, en realidad de pronto tendría que... Terminando, entonces, sobre qué es lo que yo entiendo exactamente con populismo, porque, bueno, ahora me parece que está claro para ustedes de que el argumento que estoy desarrollando es que estamos en una situación post-democrática, ¿no? Que es esa falta de alternativa es realmente algo que hay que luchar contra eso. Hay que volver a establecer una frontera política. La política, y eso es una cosa que desarrollo en todos mis trabajos, es el establecimiento de una frontera entre nosotros y ellos. Es necesariamente partisano. Eso es lo que ha sido eliminado por la pospolítica. Si uno va a querer recuperar la democracia, hay que establecer una frontera. Esa frontera no se puede hacer a la manera, digamos, tradicional marxista entre la clase obrera y la burguesía, porque hay otras contradicciones en la sociedad que son la contradicción capital-trabajo. Eso no quiere decir que hay que eliminarla, no, hay que justamente articular esas demandas a otras demandas que son también demandas democráticas. Entonces, por eso es que me parece que la frontera hay que establecerla de manera populista. Y cuando hablo de populismo, tal vez sea necesario acá insistir, decir algunas palabras para clarificar eso, porque yo creo que muchas veces cuando la gente critica el populismo no entiende exactamente la manera como Ernesto Lacroix y yo nos referimos a eso. Cuando yo hablo de populismo, yo parto de una distinción que hace Ernesto en su libro La razón populista, en la cual él dice el populismo designa es una estrategia de construcción del sujeto político. Es decir, no es, y eso me parece muy importante, no es una ideología, no es un régimen, es una manera de establecer la frontera política, que es distinta de establecerla justamente entre el proletario y la burguesía. Es una manera de establecerla entre los de abajo y los de arriba, es decir, el pueblo y la oligarquía. Y evidentemente no tiene un contenido específico, es algo que es compatible con muchas
formas institucionales posibles. Y lo que se trata justamente es de crear un sujeto político. ¿Qué tipo de sujeto político se necesita crear si hoy en día uno quiere justamente revitalizar la democracia? Entonces, pues, hay que articular toda una serie de demandas, crear lo que en hegemonía llamamos una cadena de equivalencia entre demandas democráticas y crear un nosotros que sea esa articulación. Bueno, en realidad, cuando uno habla de estrategia populista, entonces es de establecer la frontera política entre el pueblo y la oligarquía. Pero hay dos problemas que se plantean respecto de eso. En primer lugar, ¿quién va a constituir el nosotros del pueblo? Eso puede ser construido de distintas maneras. Puede ser construido a la manera, digamos, populista de derecha, que, por ejemplo, lo que Marine Le Pen hace cuando ella crea una oposición entre el pueblo francés, los buenos, la natural, le francés de souche, como se dice, y excluye de eso, por ejemplo, los inmigrantes. Entonces, usted ve que es muy importante ver cómo se crea en nosotros y también quién va a ser el ellos, porque eso es una cosa determinante. Por ejemplo, quiero darles de nuevo el ejemplo francés. Jean-Luc Mélenchon construye también un pueblo, nosotros, pero lo construye de manera muy distinta, porque incluye los inmigrantes. Y para él, nosotros son las instituciones que defienden el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, la composición de nosotros va a determinar el tipo de populismo. Pero también hay otra cosa que es muy importante, es el tipo de relación entre nosotros y el ellos. Y acá yo creo que insistir, y eso me parece central para ver la posibilidad de tener un populismo democrático, esa oposición, esa confrontación puede ser entendida, sea bajo la forma de un antagonismo amigo-enemigo, ¿no? Es decir, ellos vamos a eliminarlos. Bueno, hay un buen ejemplo de lo que sería ese populismo, digamos, antagónico, es la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa ha creado una frontera entre el pueblo y el antiguo régimen, pero acá se trataba de destruir el antiguo régimen. Evidentemente, ese tipo de política antagónica, digamos, bajo la forma amigo-enemigo, no es compatible con el sistema democrático. Ayer se hacía en la pregunta en Chile 21, me hicieron una pregunta un poco en ese sentido, y yo creo que es importante de imaginar un populismo que sea compatible con las instituciones pluralistas. Y para eso justamente hay que empezar a imaginar un pueblo, una relación entre el pueblo y la oligarquía que sea de tipo agonista, en el cual no se va, el oponente no va a ser alguien que va a tratar de destruir, ¿no? Y por eso me parece que es central de ver que es perfectamente, contrariamente a lo que mucha gente dice, una política populista no pone necesariamente en cuestión el orden democrático. Al contrario, yo creo que, y eso es la tesis que estoy defendiendo en el libro y me voy a terminar acá, hoy día me parece que si uno quiere recuperar la democracia, radicalizarla, la única manera es a través de desarrollar un populismo de izquierda, porque el populismo de izquierda no es algo que pone en cuestión la democracia. El populismo de izquierda es lo que va a permitir la radicalización de la democracia. Pero para eso se necesita que el significante hegemónico, digamos, alrededor del cual uno va a articular esas demandas distintas heterogéneas, sea el significante democrático. Yo creo que hoy día la lucha de lo que yo insisto hay que mantener y hablar de la izquierda es una lucha que tiene que ser para radicalizar la democracia y articular toda una serie de demandas que ponen en cuestión el orden postdemocrático.
Yo que por eso es que uno puede ver que en muchas de las luchas actuales tienen de alguna manera un objetivo común, quieren más democracia. Y por eso es que es posible crear una cadena de equivalencia entre esas demandas. Y eso es el proyecto del populismo de izquierda, que me parece la pregunta que me hacía al principio, bueno, el futuro de la democracia, ¿cómo es que uno va a recuperar la democracia? ¿Cómo es que uno va a luchar contra la condición post-política y post-democrática que existe hoy en las sociedades neoliberales? Bueno, entonces mi respuesta a eso es decir, un populismo de izquierda es la vía para recuperar y radicalizar la democracia. Gracias. Agradecemos la cátedra de Chantal Mouffe. Ahora daremos paso a las preguntas. Sabemos que son muchas y el tiempo es escaso, por lo que nuestro equipo ha seleccionado las más interesantes y aquellas que sintetizan las inquietudes de la mayoría. Mauro Basaure las leerá a continuación. ¿Están seleccionadas? Sí. Bueno, si no logro leer bien, la persona que hizo la pregunta ojalá me pueda ayudar. La primera pregunta dice, en su obra sostiene que el único modo en que podríamos realizar el proyecto de una democracia radical y una contrahegemonía sería a través de esta ruptura con el modelo consensual y asumiendo el modelo agonista. Dada la situación actual, donde los populismos de derecha son quienes están rompiendo con la democracia consensual, pregunta, ¿cree que es viable que se dé algún tipo de movimiento contrahegemónico y contraglobalizador desde la política de izquierda sin violencia? Y parece que la persona quiere acentuar ese momento de sin violencia, si entiendo bien. Bueno, uno nunca... depende cómo uno encara la cuestión de la violencia, porque si va a ser una violencia defensiva o una violencia, digamos, ofensiva. Porque evidentemente el proyecto de populismo de izquierda, bueno, de nuevo, me parece que es importante referirse a casos, ¿no? El proyecto de Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise no es en absoluto un proyecto que diga que uno tiene que, no es una transformación violenta, porque en la medida en la cual uno se quiere involucrar con las instituciones, llegar al poder a través de las elecciones, y eso, bueno, tal vez es importante enfatizar que la especificidad del populismo de izquierda es que hay una especie de articulación entre elemento, digamos, horizontal y elemento vertical, ¿no? Contrariamente al modelo al cual hacía referencia del éxodo, de los que dicen que no, es únicamente a través de los movimientos sociales que uno va a poder transformar la sociedad y que hay que dejar el Estado, que no hay que meterse con las instituciones, no hay que participar en las elecciones. Bueno, el populismo de izquierda dice no, hay que articular. No se trata evidentemente de decir que uno únicamente va a transformar la sociedad a través del Parlamento, ¿no? Pero hay que establecer una sinergia entre el movimiento y la parte, digamos, más representativa. Por eso es que un movimiento, populismo de izquierda, de alguna manera tiene algo de partido de movimiento, ¿no? Es un partido de movimiento. Eso me parece que es una cosa que es fundamental. Pero entonces quiere decir que el objetivo no es una revolución violenta. Uno va y
parte de la idea de que es posible transformar profundamente las relaciones de poder sin tener un momento así de violencia, bueno, física. Bueno, pero evidentemente uno nunca va a saber cuál va a ser la reacción de los oponentes, ¿no? Eso puede ser una... Bueno, ustedes en Chile saben algo de eso, ¿no? Porque el programa de Allende era exactamente de transformar la sociedad a través de modelos democráticos. Bueno, pero eso no ha sido posible porque la reacción hizo un golpe de Estado. Yo sé que hay alguna gente que dice, bueno, eso muestra, la experiencia de Allende muestra que eso no funciona, ¿no? Yo no creo que necesariamente uno tenga que sacar esa consecuencia. Evidentemente va a depender mucho de las circunstancias de los países, pero evidentemente siempre puede pasar. Entonces, yo creo que una respuesta definitiva a esa cuestión no la puede dar. Yo creo que hay que tomar el riesgo, porque de otra manera, si uno yo no creo realmente que, bueno, en primer lugar, yo creo que hoy día no se puede pensar en un modelo de revolución violenta, ¿no? Es decir, si uno quiere mantenerse dentro de las proceduras democráticas, hay que imaginar una estrategia porque si uno tiene algo que aprender de las experiencias desastrosas del comunismo real, es precisamente de que es únicamente a través de lo que llama una estrategia hegemónica. Por eso es que a mí la obra de Gramsci es tan importante, porque Gramsci nos muestra cómo uno puede, a través de una lucha de tipo hegemónico, lo que llama la guerra de posición, imaginar cómo uno puede transformar la sociedad. Bueno, yo en realidad acá les quisiera dar un ejemplo de cómo uno puede, sin utilizar una forma violenta, transformar profundamente un orden hegemónico. Para mí, eso es un argumento que estoy haciendo en el libro. Muestro cómo finalmente Margaret Thatcher logró realmente transformar profundamente la sociedad británica, establecer otra hegemonía. Ella logró desconstruir, podríamos decir, la hegemonía socialdemócrata que existía anteriormente y crear otra, sin poner en cuestión las, digamos, instituciones democráticas. Hubo una transformación de relaciones de poder al interior de la sociedad inglesa de manera radical con Margaret Thatcher. Pero eso no fue algo que implicó una revolución en el sentido tradicional. Yo que, por ejemplo, y por eso es que me parece muy interesante el caso de Jeremy Corbyn, y que yo le estaba diciendo, si él lograría llevar a cabo su proyecto, sería una transformación tan radical, es decir, crear otra forma hegemónica que lo que pasó con Thatcher, pero como lo decía, en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, y eso puede hacerse sin evidentemente, uno nunca puede saber lo que pueda pasar, pero, digamos, es poco probable que haya una reacción en Gran Bretaña del tipo de que hubo en Chile en contra de Allende, ¿no? Porque, bueno, hay toda una sedimentación de formas democráticas. Bueno, sí, pero yo creo que uno, por lo menos, tiene que tratar de hacerlo, pero no se puede nunca garantizar de que eso no va a implicar en algún momento una reacción de tipo violento. Perfecto. Hay precisamente una pregunta en torno al caso chileno de la Unidad Popular y
Creo que ya respondiste a ella con lo último que dijiste, así que la voy a dejar de lado. Estoy reuniendo otras preguntas acá. La tarea no es fácil, ¿eh? Yo pensé que era más fácil esto que dar la palabra, pero a ver, ojalá sea justo con quienes preguntan. Tengo 3 preguntas que agrupadas uno podría decir que tienen relación, en primer lugar, con el rol de las pasiones, dice la persona, en la articulación de un proyecto político agonista antineoliberal o contrahegemónico. ¿Ya? Esta persona señala que pareciese que el proyecto neoliberal hoy día tiene una capacidad de movilizar las pasiones mucho mayor que la política de izquierda. La uno a otra pregunta que tiene que ver con el rol que tienen los medios de comunicación en las posibilidades siquiera de difundir proyectos alternativos. ¿Ya? Una pregunta de orden más conceptual sobre el rol de las pasiones y otra más sociológica, diría, sobre la posibilidad que se tiene ahí de, a través de los medios de comunicación, poder movilizar esas pasiones o desarrollar en esa dirección un proyecto contrahegemónico. ¿Ya? Bueno, la cuestión de las pasiones es el tema del cual hablé ayer en Chile 21, pero puedo decir algo. A mí me parece que, bueno, una vez que uno reconoce la importancia de crear, porque ese nosotros, ¿no?, que va a articular toda una serie de demandas, crear un pueblo, la voluntad colectiva, es algo que tiene necesaria, es una forma de identificación, y eso tiene un fuerte elemento afectivo. Pero también explicaba ayer, a mí me parece que lo que es cierto, que la derecha moviliza mucho más las pasiones que la izquierda, pero no creo que sea porque tiene algún... No es tanto receta, sino que tiene la fuerza. Lo que pasa fundamentalmente, y eso es el argumento que yo hacía ayer, es que la izquierda no reconoce el papel de las pasiones. La izquierda en general está dominada por una perspectiva completamente racionalista y piensan de que nosotros de izquierda únicamente utilizamos razonamientos. Eso de movilizar las pasiones es algo que hace la derecha, los fascistas y todo. Y entonces, bueno, claro, uno les deja el terreno a ellos completamente libre. Yo creo que el momento en el cual la izquierda empieza a reconocer la importancia de eso, de movilizar, bueno, eso es una cosa que tanto Podemos como la Francia Insoumise han entendido perfectamente. La necesidad de crear forma de identificación, de movilizar. Y entonces ya, por ejemplo, la campaña de Jean-Luc Mélenchon ha sido fantástica en ese sentido. Bueno, no logró pasar a la segunda vuelta, pero de poquito, ¿no? Tuvo 20% y subió, bueno, la campaña anterior, que era más de tipo racionalista, tuvo 11% y en esta subió a 20%, porque era una campaña que movilizaba mucho la cuestión de lo que llamo crear afectos comunes. Entonces, yo creo que eso básicamente para mí es el problema, el no reconocimiento por la izquierda de la importancia de movilizar. Y eso, bueno, eso tiene que ver también con la crítica que nosotros con Ernesto hacíamos en Hegemonía, de la crítica al esencialismo, ¿no? Que no reconocer que las identidades no son algo que refleja una posición, por ejemplo, en las relaciones de producción, sino que es algo que se construye discursivamente. Y discursivamente no quiere decir únicamente por argumentos. Eso es una cosa que la gente tiene mucha dificultad de entender, porque en el discurso hay un elemento afectivo. Esas prácticas discursivas son prácticas discursivas afectivas, ¿no? Eso es importante reconocer ese elemento. Entonces, yo creo que por eso es que yo
tengo esperanza. Otro ejemplo interesante. La victoria, bueno, victoria, de nuevo es un poco, uno no puede hablar de eso, pero Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, bueno, no ganó, pero por otra parte, al momento en el cual se llamó las elecciones, el partido Tory tenía 20 puntos adelantados respecto del Labour. Y finalmente, bueno, Theresa May, lo que ella quería era reforzar su mayoría absoluta, estaba absolutamente segura de que iba, bueno, fue completamente, y eso de alguna manera contesta en parte a la segunda pregunta también. No solamente el Labour ganó 36 diputados, Margaret Thatcher, Theresa May perdió su mayoría absoluta. Bueno, fue una especie de cataclismo. ¿Por qué se dio eso? Por la movilización de Momentum. Fue increíble la movilización de Momentum. Ellos utilizaron, bueno, se fueron, por ejemplo, a ver lo que pasó con Bernie Sanders y algunos de los que participaron en la campaña de Sanders vinieron a participar también en la campaña de Jeremy Corbyn, también se inspiraron de los modelos de la France Insoumise, crearon una movilización de los jóvenes de manera increíble. Fue sensacional esa cosa. Así que, bueno, y se hizo sobre la base de movilización de las pasiones, ¿no? Y a pesar de que toda la prensa, aún la prensa llamada más bien progresista como The Guardian, estaban todos en contra de Jeremy Corbyn. Pero ellos lograron justamente, yo creo que hoy día, por ejemplo, las redes sociales, que bueno, que yo creo que evidentemente es una arma de doble filo, ¿no? Pero eso permite de ir en contra, digamos, ¿cómo se dice? Promover un discurso alternativo distinto de que es cierto que no solamente en América Latina, pero también en Europa, los periódicos principales están dominados por la derecha y están en manos de grandes firmas neoliberales. Pero al lado de eso hay ahora la posibilidad de desarrollar un discurso alternativo, ¿no? Entonces, y finalmente, aún yo que uno tiene ejemplos de que no necesariamente el hecho de que está todo dominado por una cierta visión de derecha o no lleva a que va a ganar esa visión. Por ejemplo, hace ya cierto, cuando no me acuerdo cuántos años exactamente, cuando hubo en Francia el referéndum sobre el Tratado de Maastricht, ¿no? Toda la prensa, la televisión, todo eso, estaban en favor del yes, del sí. Y sin embargo, ganó el no. Así que uno tiene un poco esa idea de que la prensa es toda poderosa. Yo creo que uno tiene muchos ejemplos en los cuales no es el caso. En realidad, en el caso de Jeremy Corbyn, también una cosa muy interesante durante la campaña. Hubo una campaña no era que el Daily Mail hizo lanzó una cantidad de acusaciones absolutamente increíbles contra Corbyn, pensando que así iban a poder destruirlo, y en realidad, al contrario, después de eso hubo una enorme cantidad de gente que reaccionó afiliándose al Partido Laborista. Así que yo no creo que uno tiene que pensar que necesariamente y hay que encontrar poco maneras, digamos, de infiltrarse, de actuar, y la movilización de las pasiones es algo que se puede hacer de una cantidad de maneras distintas. Así que yo no soy pesimista respecto de eso. Pero básicamente lo que hay que
es el cambio de visión de la izquierda, ¿no? Decir, bueno, nosotros, bueno, podemos, fíjese también, lo mismo que pasó en España, es decir, la manera como Podemos logró desarrollarse, era, a pesar de que allá sí que también toda la prensa estaba en contra, es a través de los proyectos de la tuerca, los distintos programas que logró desarrollar online Pablo Iglesias, por ejemplo. Así que hay miles de estrategias que hay que tener un poco de imaginación y no simplemente, no, pero no se puede hacer nada porque la prensa, bueno, hay que imaginar y que siempre hay maneras de intervenir, pero para eso hay que tener una visión justamente clara de que no es únicamente, bueno, no estoy diciendo de que argumentos no son importantes, ¿no? Pero no es únicamente con argumentos que uno va a luchar contra transformar el sentido común que ha sido el que ha sido impuesto por el neoliberalismo. Es decir, la lucha hegemónica se tiene que dar de múltiples maneras. A través, por ejemplo, un campo que a mí me interesa particularmente es el campo de las prácticas artísticas. Yo creo que es un campo muy importante para ir transformando la conciencia. Por ejemplo, estaba acá en Chile, digamos, me parece muy interesante el trabajo que hace Alfredo Dojabal, vive en Estados Unidos, pero es un artista chileno, porque es alguien que realmente a través de sus prácticas artísticas está llevando a cabo una lucha hegemónica para transformar el sentido común. Y yo creo que es central para una estrategia de izquierda, crear nuevas formas de identificación. Y esas formas de identificación se hacen por múltiples prácticas y prácticas artísticas entre ellas. Gracias, Chantal. Tenemos aún 2 preguntas, o sea, 4 preguntas, pero que voy a resumir en 2 preguntas para ir terminando a eso de las 1:30. Son las 5 para las 1, para que moderemos nuestro tiempo. Voy entonces, como digo, a resumir estas 2 preguntas. La primera, un poco nos retrotrae a la conversación que tuvimos el domingo en la tarde, ¿ya? La pregunta refiere a si es posible efectivamente hoy día, bajo las condiciones que impone el neoliberalismo. Yo tengo la impresión que la persona está pensando en cómo el sentido común neoliberal o el sentido común, si ustedes quieren, meritocrático, que ha desalojado el concepto de igualdad, por ejemplo, ¿ya? Pero desde la perspectiva del sentido común de los trabajadores, si es posible efectivamente desarrollar una izquierda en un terreno tan árido como un sentido común neoliberal en la ciudadanía. Y aquí eso lo uno con la pregunta que viene después, que también apareció esa tarde en la conversación, y que tiene que ver con la relevancia de los espacios más micro, ¿no? Acá la persona pregunta por el rol que pueden jugar, por ejemplo, planificaciones participativas a nivel municipal, sobre la idea del buen vivir. ¿Qué rol pueden jugar este tipo de instancias menos, digamos, macro y más asociadas a lo local? ¿Ya? Eso. Sí, bueno, no, estoy absolutamente de acuerdo sobre la importancia de lo que tú llamas esa cosa micro. Pero mi argumento es que hay que establecer una sinergia entre esas iniciativas y la lucha al interior, digamos, del Estado, para transformar el Estado. Yo no creo, pero por eso, como lo decía hace un momento, la lucha puramente electoral no es suficiente, no es a través de... Hay que transformar el sentido común, y el sentido común también se va transformando justamente a través de todas esas formas de actividad. Por ejemplo, para regresar de nuevo a la cuestión de las prácticas artísticas, hay toda una discusión, también los artistas, entre lo que llaman artistic activism, ¿no? Es decir, un activismo a través de las prácticas artísticas. Bueno, yo estoy absolutamente en favor de eso, me parece muy importante, pero
una parte de esos artistas, los que están justamente más influenciados por las ideas de arte negro y de dirección, piensan que es únicamente a través de esas prácticas que uno va a transformar la sociedad, que no hay que meterse en partidos. Eso me parece que es el error fundamental. Hay que articular. Es también un poquito, digamos, lo que ha pasado, los límites de movimiento como los indignados en España. Porque recuérdense que uno siempre, bueno, trata los indignados. Bueno, sí, fue muy importante para crear un terreno y por ejemplo, Íñigo en el libro que escribimos reconoce, dice que sin los indignados Podemos no hubiera podido existir, porque creó el terreno, pero por otra parte, los indignados, bueno, duró algunos meses el movimiento y después cuando hubo elecciones nacionales, ganó el Partido Popular, la derecha, con mayoría absoluta. Entonces, fue en el momento exactamente en el cual la gente de Podemos dijo, bueno, no, pero acá no podemos dejar que toda esa efervescencia se pierda. Hay que actuar para canalizar institucionalmente esas resistencias. Y a partir de eso, entonces, es cuando, bueno, lograron realmente potencializar. Bueno, claro que es evidente que hay gente de los indignados que no aceptaron nunca eso, que siguen diciendo, no, pero Podemos se vendió. No, pero yo creo que evidentemente si no hubiera habido la iniciativa de Podemos, no hubiera un poco lo que pasó también con Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, bueno, fue una cosa, pero después terminó. Y, digamos, en el caso de Street yo lo veo es que evidentemente también creó un terreno. Yo creo que, por ejemplo, Occupy Wall Street de alguna manera tiene que ver con el hecho de la campaña tan exitosa aunque bueno, también perdió de Bernie Sanders, pero allá me está claro que la necesidad en algún momento de canalizar institucionalmente, digamos, las luchas micro, como las luchas más de base, ¿no? Y eso es exactamente la especificidad del populismo de izquierda. Es decir, hay que articular lo horizontal con el vertical. Y eso es, por eso es que tú hacías referencia a eso en la presentación. Yo considero que es el tipo de política que corresponde al populismo de izquierda, es lo que llamo un reformismo radical. Reformismo radical en el sentido que se entra en las instituciones para transformarlas a fondo. Eso es lo que Gramsci llama la guerra de posición, ¿no? A través de la lucha en las instituciones para transformar. Porque si uno piensa en la izquierda, cuando uno habla de izquierda hoy día, bueno, se refiere, si uno puede todavía hablar, o la puro reformismo de los partidos socialdemócratas, ¿no? Que simplemente quieren manejar, bueno, el orden, no hay alternativa. Al otro extremo está la idea, bueno, no hay tantos gente que defiende esa idea, pero todavía hay algunos, no hay manera, y se necesita una ruptura brutal. No hay posibilidad al interior de la democracia liberal de transformar las fuerzas. Hay que tener una ruptura, bueno, la ruptura la imaginan, bueno, por ejemplo, no sé si se ha traducido acá ese libro de la insurrección que viene, la insurrección que viene. Hay toda una corriente en Francia que habla, una insurrección. Bueno, porque y todo lo que es luchar a través de los partidos, aún si es un partido como el de Mélenchon, no, eso es una especie de tendencia un poco anarquista, ¿no? Bueno, evidentemente eso tampoco me parece que es la vía. La vía es, bueno, y eso es lo que entiendo por populismo de izquierda, es meterse en las instituciones para transformarlas profundamente, para crear otro tipo de hegemonía, pero dentro del marco de la democracia pluralista.
Eso es, a mí me parece la vía que hay que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Chantal, nuevamente. La última pregunta, bueno, son dos nuevamente, van tal vez a una dimensión más conceptual, con esta terminamos. La persona, una persona se pregunta si, voy a reducirla en una de las preguntas que pone, dice, ¿cómo se reglamenta finalmente el conflicto político en la democracia agonista? ¿Ya? Es decir, ¿cómo se establece efectivamente esa relación que tú concibes como de adversarios y no de enemigos? Y hay otra pregunta que va en una dirección similar, que refiere a la cuestión, dice, me interesa saber qué cabida tiene aquí la dimensiológica, y cita a un autor ahí, ¿no? Como si, por eso la junto, como si efectivamente esta propuesta tuya de concebir una democracia agonal tuviese una dimensión ética o axiológica que no aparece en lo que dices, muy claramente por lo menos, ¿no? Y eso, bueno, es una pregunta de orden tal vez más conceptual, teórico, pero me parece que se pueden unir. A ver, porque me olvidé la primera, ¿cuál es La primera pregunta refiere a si... sí. ¿Cómo reglamentar finalmente? Sí. ¿Cuál es el marco? ¿Podría ambas reunir en la idea si finalmente el marco regulatorio de esta forma de democracia agonal no es un marco ético? ¿Ya? No, pero la primera pregunta no era eso. Vuelve a... Dice, ¿qué reglamenta el conflicto político? Sí, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con la relación política que se plantea en relación al adversario? Sí, no, ahora ya, sí me eso acuerdo. Es. Sí, Sí, no, sí, claro. Bueno, me parece justamente es eso lo que yo llamo reformismo radical. Eso es exactamente allá donde yo sitúo la lucha agonística. Porque, digamos, si uno... que es justamente cuando los opositores se tratan como adversarios. En el caso del reformismo puro y simple, no existe la categoría de adversarios, son competidores, ¿no? Es decir, que eso es la visión liberal tradicional de la política. La política tiene lugar en un terreno neutro, y entonces lo que se trata, hay lugares de poder y se trata de llegar al poder para ocupar el puesto, pero entonces no llega al poder y no transformaciones. Es decir, es justamente la idea que no hay alternativa, ¿no? Entonces el puro reformismo, allá evidentemente no hay lucha agonista. Al otro extremo tampoco hay lucha agonista, porque en ese caso el oponente está visto como un enemigo que hay que destruir. No, si uno habla de una insurrección, de una revolución, bueno, hay que destruir el orden, como habla de un capitalista parlamentarista, bueno, no, eso es un enemigo. Entonces, por una parte, en el caso de ver el oponente como un enemigo, tampoco hay lucha agonística. La lucha agonística es los que ya hay una confrontación, que se trata, digamos, de proyectos hegemónicos que están en confrontación, pero que esa lucha tiene lugar a través de procedimientos que son procedimientos democráticos aceptados por los adversarios, por los oponentes. Y ahí es cuando tiene una visión de adversario, ¿no? Entonces, la lucha agonista es cuando los oponentes luchan para establecer otra hegemonía a través de procedimientos democráticos, no tratan el otro como un enemigo, pero tampoco lo ven como un competidor. Eso es la lucha agonista, ¿no? Entonces, básicamente depende cómo uno encarga la oposición. Respecto de la segunda cuestión, la cuestión axiológica, bueno, allá hay varias cosas, varias maneras de examinar ese problema. Es todo un debate que tengo con los habermasianos,
que dicen, bueno, no, pero que cómo concebir el elemento normativo de la política, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, bueno, yo soy maquiaveliana, pero en el buen sentido, no en el sentido de Maquiavel como lo presenta Léo-Strauss y otros, ¿no? Cuando Maquiavel distingue en realidad entre, bueno, aunque no lo formula exactamente así, pero que hay valores políticos. Es decir, yo creo que valores ético-políticos que son distintos de la moralidad, ¿no? Yo creo que por eso es que mucha gente presenta como a Maquiavel como amoral, algo que tiene que ver simplemente con una política que esté llevada únicamente por, no sé cómo se diría, bueno, la razón de Estado. Yo creo que Maquiavel realmente, bueno, sobre todo en Discurso on Livy, bueno, él defiende los valores republicanos, pero esos valores republicanos no los defiende como valores ético-políticos, no presenta eso como algo que tiene que ver con una verdad que sea revelada o a través de como diría yo, sí, no, es la distinción clave, a mi punto de ver, es entre la moralidad en el sentido kantiano, moralité, ¿no? Entonces algo que se impone necesariamente a todo el mundo, independientemente de las circunstancias, y una visión ético-política. Yo creo que hay valores específicos en la política. Por ejemplo, una de las obsesiones que he tenido, bueno, ahora menos, pero al primer trabajo era criticar esa idea de que el Estado liberal era un Estado. Yo siempre he defendido que no puede haber un Estado neutro. Todo Estado, si uno piensa justamente como poniendo en forma una coexistencia humana, siempre se hace a partir de valores. Y el Estado, los valores ético-políticos, gracia pluralista, son libertad e igualdad para todos. Es decir, hay valores, pero evidentemente son valores que no participen de la moralidad, sino que participen de una cierta manera de concebir cuál es la puesta de valores en la coexistencia humana. Pero esos valores ético-políticos, por ejemplo, son muy específicos de la democracia, modelo occidental, de modelo de democracia pluralista. Es decir, hay otras formas, regímenes políticos no ponen. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la manera como hay un sinólogo francés, François Julien, que se ha dedicado mucho a mostrar los distintos valores que uno encuentra en la cultura china respecto a pensar lo político que en la concepción occidental. No, yo creo que hay así, yo creo que hay realmente distintas maneras de encajar ese elemento axiológico, ¿no? que es contextual y que realmente me parece que decir que el Estado liberal es neutro, no, el Estado liberal defiende cierto tipo de valores. Entonces, es en ese sentido que esa dimensión axiológica tiene que ver justamente con y por eso es que yo prefiero, aunque a mucha gente que no hace la distinción entre la moral y la ética, ¿no? Uno puede utilizar el término de manera, bueno, sin distinción. Yo creo que no, que realmente es, bueno, prefiero utilizar el término ético cuando yo me refiero justamente a algo que sea más contextual, y el término moral en el sentido justamente de la moralidad kantiana. Yo creo que los valores políticos son valores siempre específicos a un contexto determinado. Entonces, allá es donde me parece que, y por ejemplo,
es así que yo situaría la distinción. Es cierto que los valores de izquierda-derecha, eso es una discusión que tengo también con Íñigo, que él me dice, bueno, pero esos valores, la distinción no es una cosa universal. Hay muchas culturas que no hacen esa distinción, sí es cierto, pero nosotros estamos pensando en un contexto específico, que es el contexto de la democracia occidental, europea. Entonces evidentemente uno puede criticar ciertos aspectos, ciertas interpretaciones, pero de todas maneras hay que tomar cuenta de las significaciones que son importantes para la gente. Entonces, se le puede reinterpretar, se la puede resignificar, pero hay que partir de las significaciones que son, digamos, centrales en un momento determinado para el sentido común. Y yo creo que a pesar de que se han desdibujado enormemente en la tradición, digamos, occidental, los valores de derecha e izquierda todavía significan algo importante, que yo momento que no se pueden abandonar, hay que resignificarlos, pero es algo importante para crear formas de identificación. ¿Ves? Pero lo entiendo eso, evidentemente, en un sentido, valores ético-políticos, no son valores morales como que la izquierda y la derecha tiene en todas partes, en todo el mundo se puede distinguir. No, es algo que es muy específico. Bueno, es para utilizar una palabra, una expresión de Wittgenstein, tiene que ver con nuestra forma de vida que es específica de nuestro contexto. Pero creo que siempre es a partir de esa forma de vida, tratar de pensar cómo se puede radicalizar, cómo se puede desarrollar, pero siempre a partir de un contexto determinado. Damos por finalizado el tiempo de las preguntas. Ha sido un interesante intercambio de ideas. En agradecimiento a Chantal Mouffe, Ignacio Cáceres, director ejecutivo de COES, entregará el regalo a nuestra invitada. Hola, muchas gracias. Invitamos a la autoridad representante de cada una de las instituciones organizadoras de esta actividad: COES, TecSUNAP, Chile 21, FES y Revista Trama, a subir al escenario para tomarse una fotografía junto a Chantal Mouffe para el resto. Le pido disculpas a las personas de las preguntas si no logré traducirlos o los traicioné demasiado. Yo creo que funcionó. Un aplauso. Para finalizar, agradecemos a todos los organizadores y asistentes de esta conferencia, incluidos quienes nos acompañaron vía streaming. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes en las próximas actividades COES, las que pueden encontrar en nuestro sitio web y redes sociales. Buenas tardes. Prefiero por la noche, además.